2.400 millones de cristianos en el mundo. Aquí dice que el número de cristianos en el mundo es de aproximadamente 2.400 millones. Esta cifra representa alrededor del 32% de creyentes en el mundo con respecto al cristianismo. 2.400 millones. Y yo estoy seguro, completamente seguro y afirmo que ese dato es completamente y rotundamente falso. Y vamos a leer en la Biblia por qué digo esto y vamos a ver qué es verdaderamente ser cristiano. Porque no dudo que esos 2.400 millones de cristianos que están registrados, no sé cómo ni no sé de qué manera, pero bueno, al menos son 2.400 millones de personas que se asumen cristianos, que se autodenominan cristianos, pero es muy distinto autodenominarte, asumirte y creerte cristiano a verdaderamente ser cristiano. Y vamos a leer eso en la palabra de Dios. Y para ello, pues antes de comenzar me presento, mi nombre es Luis. Yo no soy nada nuevamente, yo solamente soy un discípulo de Cristo, es decir, soy un cristiano. ¿Por qué digo que soy un cristiano? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos a leer su Biblia un ratito. Vamos a estar aquí compartiendo qué significa ser cristiano, cómo podemos saber si verdaderamente somos cristianos, qué nos falta para ser cristianos. Y vamos a ver por qué digo que 2.400 millones de personas en el mundo no son cristianas. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Y vamos a leer inicialmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 19. Arriba podemos leer un poco cómo Pedro les narra a sus hermanos de que también para los gentiles es este nuevo pacto. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 11 del libro de los Hechos dice: y los que habían sido esparcidos por la persecución que había sucedido por causa de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y algunos de ellos eran varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y un gran número, creyendo, se convirtió al Señor. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se gozó y exhortó a todos que con propósito de corazón se allegasen al Señor. Porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue añadida al Señor. Y partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y sucedió que por un año entero se juntaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Así que podemos ver que el ser llamado cristiano tiene su origen en esto, porque la primera vez que llamaron a alguien cristiano fue aquí, en Antioquía, cuando Pablo y Bernabé estaban predicando. Sin embargo, podemos regresarnos un poquito al versículo 20 y 21. ¿Qué es lo que hizo ¿qué es lo que hicieron estas personas? Primero, estos varones les predicaron, aquí dice, el evangelio del Señor Jesús, y un gran número creyendo se convirtió al Señor. Y un gran número creyendo. La predicación acerca del evangelio del Señor Jesús se convirtió al Señor. Entonces, en primer lugar, para poder ser llamado cristiano como estos primeros cristianos en Antioquía, tenemos que creer lo mismo que ellos. ¿Y qué es lo que creyeron ellos? El evangelio del Señor Jesús. Y el evangelio del Señor Jesús está por toda la Biblia, del primero al último libros de la Biblia. Así que eso es lo primero que tenemos que entender. Creer el evangelio del Señor Jesús. Ahora bien, ¿por qué yo digo, y no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios, por qué yo digo que no puede haber el 32% de la población mundial verdaderamente cristianos? Para ello nos vamos a ir al siguiente libro. Vamos a ir leyendo algunos pasajes en la Biblia, pero aquí estamos situándonos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, y estas son palabras de Jesucristo mismo. Vamos a leer a partir del versículo 13. Estas son enseñanzas muy vastas, son muy hermosas, pero vamos a tomar algunos versículos para ir entendiendo de qué estoy hablando. En el versículo 13 del capítulo 7 del Evangelio según Mateo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición,
y los que entran por él son muchos, como 2.400 millones de personas. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Aquí nos está diciendo Jesucristo que la puerta por la que puedes entrar a la perdición es ancha, y el camino que te lleva a esa perdición es espacioso, y los que entran por ahí son muchos. Pero la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida. Si ya sabemos que la puerta es Jesús, el camino es Jesús, la vida es Jesús, pocos son los que lo hallan. Esto es lo que a mí me da pie para poder afirmar que cuando vemos un dato de que hay 2.400 millones de personas en el mundo cristianas, este dato definitivamente nos demuestra que eso es falso, porque somos pocos los que hallamos la puerta, que es estrecha y el camino es angosto que lleva a la vida. Y poquitos son los que entramos por ahí. Ahora, ¿qué significa entonces ser cristiano? Ya sabemos que hay que conocer y creer en el Evangelio del Señor Jesús y que pocos son los que encuentran esta puerta que es estrecha, que es Jesús. Bueno, ¿cómo podemos saber o qué otras señales podemos tener para saber si nosotros verdaderamente somos cristianos o no? Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 8, y esto es algo muy hermoso, porque también aquí viene Jesucristo predicando su palabra hermosa, y en el versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, muchos creyeron en Jesucristo, no dice todos. Y aquí dice, entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ser cristiano significa creer en el Evangelio de Jesús y significa ser un discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa que aceptarlo a Él como tu maestro y hacer las cosas que Él te manda a hacer. Porque aquí dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjate que dice permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra significa meditar en su palabra, leer su palabra, conocer su palabra y actuar conforme a su palabra. Eso es permanecer. Porque es verdad que hay muchas filosofías de todo tipo, hay miles de denominaciones supuestamente cristianas que te dicen una cosa y que te dicen otras cosas. Pero lo que aquí nos está diciendo Jesucristo es que nos tenemos que permanecer en su palabra, en la palabra de nadie más, en la de Él. ¿Y cómo podemos permanecer en la palabra de Él? Conociendo su palabra, abriendo su Biblia, leyendo la Biblia y permaneciendo en esa palabra. Pero aquí no nos vamos a quedar. Vamos a leer en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 12, a partir del versículo 46. Y estando él aún hablando al pueblo, es decir, Jesucristo, he aquí su madre y sus hermanos estaban de pie fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están de pie fuera que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano y hermana y madre. Esto es algo sumamente importante, increíble, poderoso, porque en primer lugar, pues tenemos que entender, o bueno, podemos pensar que su madre y sus hermanos que estaban de pie afuera buscándolo para hablar con él, no estaban con él, es decir, no estaban ahí metidos en la enseñanza, en la predicación, en todo lo que él estaba hablando, entonces no estaban escuchándolo, no estaban presentes con él. Pero más allá, eso no significa que dejen de ser su madre y sus hermanos, o que ya no los quiera o los desprecie, no. Lo que nos está diciendo es que él llama hermano, hermana y madre a los que hacen la voluntad de su padre, ¿no? Dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos, el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano, hermana y madre. Señaló a sus discípulos. Los discípulos son los que están obedeciendo, que están atrás del maestro, que quieren seguir sus pisadas y que quieren convertirse básicamente en lo que el maestro es. Eventualmente, el discípulo se igualará al maestro.
Entonces, tenemos que ser como ese maestro que es Jesucristo. En esta vida no seremos como Él, definitivamente, pero tenemos que acercarnos a lo que Él es, a lo que Él hace, a lo que Él predica, a lo que Él enseña y permanecer en su palabra. Ahora, todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre. Y no nos confundamos porque acabamos de leer que hay que permanecer en la palabra de Jesucristo y ahora nos dice que el que hace la voluntad de su Padre. No nos confundamos, Jesucristo nos vino, nos dijo, nos habló, dejó el registro de las palabras que Él tenía, que eran de su Padre, y Él nos dejó. Todo lo que Él decía era la misma voluntad del Padre, que es Dios, ¿vale? Entonces, hay que hacer la voluntad del Padre para poder ser llamados hermano, hermana y madre. Es decir, estar en el seno y ser verdaderamente discípulo de Cristo, es decir, ser cristiano. Ahora, vamos a seguir leyendo porque esto todavía no acaba. Ya nos falta poquito. Aquí nos vamos al Evangelio de según Mateo, otra vez en el capítulo 7, y a partir del versículo 21 ya viene algo todavía más sorprendente. Porque es verdad que es verdad que muchos nos podemos creer cristianos. 2.400 millones de personas en el mundo se creen cristianos, pero aquí dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Otra vez, hacer la voluntad del Padre, ser discípulo y hacer la voluntad del Padre para poder entrar al reino del cielo. No cualquiera que le diga Señor, Señor, no por decirle Señor, Señor, vas a entrar al reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchas maravillas? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que obráis maldad. Pues todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, compararle he al varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Voy a saltarme el 25. Y todo aquel que oye estas mis palabras y no las hace, será semejante al varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, volvemos y leemos. No porque llames Señor, Señor a Jesucristo, te vas a convertir en cristiano. No por llamarle Señor, Señor a Jesucristo, vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Que el que oye las palabras y las hace, este es el que va a entrar al reino del cielo. Este es el varón prudente, el que escucha las palabras de Dios, del Señor, y las hace. Ahora, no estés esperando escuchar en tu oído o en tu mente de manera misteriosa lo que el Señor quiere que hagas. No. Todo está aquí escrito en esta Biblia que estamos leyendo, en una Biblia cualquiera que puedes encontrar en internet. Realmente las Biblias hoy casi que te las regalan. Ahí está la palabra del Señor. Ahí está lo que el Señor quiere de ti y de mí que hagamos. Y si no hacemos lo que Él nos dice, y si hacemos lo que Él nos dice que no hagamos, no somos cristianos, no somos sus discípulos y no estamos llamados al reino de Dios. No vamos a entrar. Y no porque le llamemos Señor, nos vamos a meter al reino de Dios. No. El que oye las palabras y las hace, el que permanece en sus palabras, ese es el verdadero cristiano. Vamos al siguiente. Bueno, déjame quedarme aquí un momento, Señor, Señor. ¿Qué es Señor? ¿Qué significa Señor? El Señor es el que está sobre ti. El Señor es el que te dice qué hacer y qué no hacer, cuándo hacer y cuándo no hacer. Y tú estás sometido a ese Señor. Ese es tu Señor. Tu Señor es el al que tú estás sometido. En frente al cual tú agachas la cabeza y le dices sí, Señor. Y eso lo podemos ver incluso en las películas, bueno, películas, pero en la vida real, ¿no? Cómo se someten a sus superiores los militares, los soldados en el ejército. Sí, Señor, sí, Señor. Se hace lo que el Señor dice. Pues así es esto. Jesucristo es nuestro Señor y se hace lo que Él dice. Aquí vemos en el capítulo 13 del libro, en el Evangelio según Juan. Este es un poco, pues, también otro. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os amé yo, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Otra vez, estamos llamados a ser discípulos. Y si tú no tienes amor para tu prójimo, no eres discípulo de Jesucristo.
Y no solo vas a amar al que te ama, porque hay otras enseñanzas y hay otros pasajes en la Biblia donde dice, ¿qué de bueno tiene que ames al que te ama? ¿Qué de bueno tiene que trates bien al que te trata bien? ¿Qué de bueno tiene que saludes al que te saluda? Eso cualquiera lo hace, hasta los impíos. Pero verdaderamente lo que hace la diferencia es que ames al que te hace daño, que saludes al que te ignore, que le pidas perdón a aquel que está enojado contigo, incluso sin causa, que te humilles y que ames a los demás. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y así todos conocerán que somos discípulos de Jesucristo. Ya me faltan solamente dos. Este es buenísimo. Este es el libro del Apocalipsis en el versículo 20, en el capítulo 22, versículos 14 y 15. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. El versículo 14 es contundente. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Bienaventurado los que hacen los mandamientos. Y los mandamientos del Señor son todo lo que el Señor quiere que hagas y que no hagas todo lo que el Señor no quiere que hagas y que lo hagas cuando Él te lo dice y no lo hagas cuando Él te lo dice. Eso es ser el discípulo de Jesucristo, ser cristiano y tener esta bienaventuranza de poder entrar a esta ciudad. Y nos vamos con el último pasaje. Porque ¿qué significa el señorío? Lo hablábamos hace un momentito. El Señor es el que está sobre ti. Y es verdad que antes de ser salvos, antes de recibir esta justificación por la fe, claro, pero también por el bautismo en el nombre de Jesucristo, en el que es lavado nuestro pecado, todos nuestros pecados pasados son lavados, perdonados. Antes de eso, antes de tener un nuevo Señor, antes de liberarnos, porque lo que hace eso es que Dios, Jesucristo, nos libera de las cadenas del pecado. ¿Qué nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 17? Pero gracias a Dios que fuisteis siervos del pecado. Siervo del pecado es decir que el pecado era el Señor nuestro. Mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Y habiendo sido librados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Y habiendo sido librados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Lo que quiere decir esto es que antes de haber recibido el Evangelio, antes de haberlo aceptado, antes de haberlo creído, antes de haber sido bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, éramos esclavos del pecado. Es decir, nuestro Señor era el pecado y hacíamos lo que nuestro Señor el pecado nos decía que hiciéramos. Por tanto o cuanto que nos gustara, pero hacíamos lo que nuestro Señor el pecado nos decía que hiciéramos. Sin embargo, después de haber recibido el Evangelio, de haberlo aceptado, de haberlo creído, de habernos bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de nuestros pecados, en ese momento somos librados de ese señorío bajo el cual estábamos, el yugo que teníamos de este señor, el pecado, fue cortado para siempre. Las cadenas de esa servidumbre se nos cayeron. Dios nos las quitó. Y hoy tenemos un Señor. Todos los cristianos tenemos un Señor al cual obedecemos. Y somos sus discípulos y somos llamados por su nombre, cristianos. Somos llamados por su nombre, cristianos. Y los cristianos hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y si no hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, entonces no somos siervos de Él. Por lo tanto, estamos diciendo que Él no es nuestro Señor. Por lo tanto, al negarlo como nuestro Señor, ¿por qué vamos a tener entrada al reino de ese Señor al cual nosotros estamos negando? Definitivamente no la vamos a tener. Entonces, de esos 2.400 millones de personas en el mundo que se creen cristianos, en definitiva no son cristianos. Porque si el 32% del mundo fuese cristiano, siguiendo las ordenanzas, los mandamientos, manteniéndose en la palabra,
cumpliendo lo que nos pide nuestro Señor, otro mundo seríamos un mundo muy distinto. Y no es así. La verdad es que no es así. Entonces, ¿quieres ser discípulo de Cristo? Tienes que conocer su palabra. Y no creas y no esperes ser discípulo de Cristo solamente esperando a que llegue el día en el que vas y te congregas a un lugar y a escuchar la predicación de alguien desde un púlpito para que tú digas, bueno, ya sé lo que quiere mi Señor de mí. No. ¿Estás seguro de que conoces todo lo que el Señor quiere de ti? Por ejemplo, te dejo aquí una migajita interesante. Tú, varón, hombre, ¿tú sabías que cuando predicas o cuando oras tienes que quitarte cualquier cosa que cubra tu cabeza? Si tienes una gorra, si tienes un sombrero, cualquier cosa. ¿Tú sabías que si no lo haces, que si te mantienes, te dejas una gorra, un sombrero y estás orando o estás predicando la palabra del Señor y lo haces con la cabeza cubierta, ¿sabías que estás desobedeciendo lo que te pide tu Señor? ¿Sabías que estás desobedeciendo lo que Dios nos ha dicho? Probablemente no lo sabías. Ahora ya lo sabes. Y si quieres, ve a buscarlo. Está en la primera carta de los Corintios. Pero como esas, hay un montón de cosas que es probable que no sepamos. Y por eso es tan fundamental y crucial poder conocer enteramente la palabra de nuestro Señor. Porque ¿cómo vamos a hacer lo que nuestro Señor quiere si no sabemos lo que nuestro Señor quiere que hagamos? En fin, hermanos, amigos, amigas, Dios te bendiga. Y si tienes cualquier duda, comentario, pues puedes dejarlo aquí. Si estoy equivocado, también déjalo por aquí en los comentarios. Y sobre todo, no me creas. No me creas nada de lo que estoy diciendo. Cree la palabra del Señor y ve a buscarlo. Haz como los hermanos en Berea que fueron y confirmaron todo lo que Pablo les decía en las Escrituras para ver si era cierto. Hazlo así. Y no tengo nada más que decirte, más que Dios te bendiga y ¿qué estás esperando? Próximamente otro videito muy interesante. En fin, gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente. Adiós.